Pasamos al análisis, ahora que ya quedan unos pocos minutos para que cierre Europa. Saludamos a Miguel Roqueiro, es director general en Acacia Inversión. Miguel, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, época convulsa la que estamos viviendo en materia energética, en materia económica y, por supuesto, también en materia bursátil. Es difícil, o al menos si nos ponemos en la piel de los gestores, debe ser bastante difícil en estos momentos poder dar de la forma más adecuada posible con buenas oportunidades de inversión, teniendo en cuenta las incertidumbres que siguen sobrevolando. ¿Cuál es la fotografía general que estáis dibujando vosotros del mercado en estos momentos? ¿Cómo estamos afrontando la recta final del año? Yo diría que es más bien todo lo contrario. Bueno, la parte de la tensión va en nuestro trabajo, eso en primer lugar, pero es cuando las cosas no son claras, cuando aparecen las verdaderas oportunidades de inversión. Cuando todo es maravilloso, es difícil hacer dinero. Entonces, nuestra visión a día de hoy es plenamente constructiva. De hecho, diría que lo que nos diferencia de otros inversores, que en nuestra opinión están conduciendo con el retrovisor en cuanto a datos y preocupaciones, les recordaría que la bolsa en general es una máquina de anticipar lo que puede venir o lo que todo el mundo espera, y muchas veces la clave es dar el siguiente paso y pensar en lo que van a pensar. ¿A qué me refiero con esto? A esa preocupación que mencionabas de crecimiento, inflación. Especialmente la inflación entendemos que es un problema del pasado. Los datos de inflación que estamos viendo reflejan las subidas de tipos que han venido por atrás, y si hacemos cierto análisis en más profundidad, creemos que de una manera clara estamos viendo un pico de inflación y que, por tanto, ese miedo, ese problema pertenece al pasado. Respecto a la recesión, entendemos que las bolsas la reflejan, no en gran medida, pero sí su posibilidad, y por tanto, si esta no es tan profunda o si esta finalmente no llega, pues estamos en un momento en el cual es una oportunidad de invertir. Como esto nunca lo sabemos, nosotros siempre decimos que no tenemos la bola de cristal, lo único que vamos a hacer es ceñirnos a la estadística, a la probabilidad, que es lo que hacemos en Acacia, que es tratar de ser sistemáticos, y por tanto, con unas correcciones en lo que va de año en cuanto a bolsa, correcciones de en torno al 25%, nuestro modo siempre es comprar. Varias claves que me han gustado bastante. Nos decías al principio, Miguel, bueno, realmente cuando todo es maravilloso es más difícil hacer dinero. Indicabas algo muy claro, que es que la bolsa es una máquina de anticipar. Siempre decimos que la bolsa, los mercados, lo que hacen es descontar escenarios, pero claro, quizás la dificultad reside ahí, ¿no? En poder incluso anticiparse a qué es lo que va a anticipar el mercado, teniendo en cuenta pues todas estas incertidumbres que nos van sobrevolando. Decías, bueno, realmente quizás ahora, en un momento en el que es el escenario más turbio, podemos ver con más claridad cuáles son las mejores oportunidades de inversión. ¿Cuáles serían esas oportunidades? No sé si podemos hablar de sectores, de nombres concretos. No sé si claridad, pero nosotros somos pescadores en río revuelto. Nos gusta decir que cuando oímos algo que se rompe, miramos, ¿no? Entonces, sí que estamos detectando que hay, no todo, pero sí que están empezando a florecer oportunidades en el mercado. También nosotros, porque nosotros nacemos como multifamily office, una de nuestras máximas es la coinversión. Así que cuando hablo de oportunidades me voy a referir a las últimas que hemos hecho con nuestro propio dinero, que yo creo que eso es diferente. ¿En dónde hemos invertido en los últimos meses? Yo creo que lo más relevante que hemos hecho desde el punto de vista de la renta variable ha sido, como he dicho antes, comprar cuando ya se ha producido caídas del 25%. También cuando el mercado se empezaba a poner tenso y subía la volatilidad, hemos vendido volatilidad, que eso fundamentalmente lo hacemos a través de un fondo de Acacia, que es Acacia Renta Dinámica, por el que nos dieron este premio. Las compras de bolsa, ¿dónde han sido? Pues en los elementos más castigados, que básicamente son dos polos opuestos. Uno, hemos entrado relativamente hace poco en pequeñas y medianas compañías alemanas, porque son claramente las más afectadas por la guerra, que es una variable que en nuestra opinión es inmanejable. Evidentemente algunas caerán, pero otras van a seguir siendo la referencia que han sido durante mucho tiempo. Entonces, a estas valoraciones, por el pánico de la guerra y el tema del gas, nos parece que están atractivas. Y por otro lado, para que no se nos tilde gestores value, sino oportunistas,
vemos que había una clarísima sobrereacción hacia las compañías tecnológicas, hacia el growth, que han pasado de ser la niña bonita a estar vilipendiadas, ¿no? Hay acciones que aquellos 60-70%. También hemos dado otro pasito por ahí. Y en cuanto a la renta fija, hemos entrado en dos cosas un poco opuestas. Hemos cogido duración americana, es decir, hemos comprado bonos gubernamentales americanos sin divisa, sin tener en cuenta el factor dólar, porque nos parece que el dólar está caro, a 20 años, porque nos parece que ahí ya empieza a haber valor. Y en el mundo de crédito empezamos a detectar oportunidades, pero si hay una oportunidad clara, realmente clara en el mundo del crédito, es en el mundo subordinada financiera o subordinada de empresas no financieras, lo que se conoce como híbridos. Esos son los últimos movimientos claros que hemos podido hacer, que como ves están muy repartidos porque es la manera que tenemos de construir las carteras. Sí, como decías, bastante repartidos esos focos. Bueno, siempre hablamos, ¿no?, de la importancia de diversificar y evidentemente no solo pues lo pregonamos, sino que también lo aplicamos en la práctica. Una pregunta que siempre se suele gestar mucho cuando ya vamos cerrando el año o que solemos hacer mucho es comparar la performance de la renta variable europea frente a la renta variable estadounidense. ¿Crees que en esta última recta final del año la renta variable europea podría comportarse mejor que la estadounidense? Perdón por la respuesta, pero va contra mi religión hacer vaticinios a corto plazo. No tengo ni idea. Lo digo así de claro y es parte de la filosofía de nuestra compañía. A un plazo mayor, evidentemente, las valoraciones de la bolsa europea son de derribo. Ya venía de antes y por toda la problemática de la guerra, todo esto se ha vuelto mucho más acuciante. Por tanto, yo creo que una de las mayores garantías de invertir bien es hacerlo a precios razonables. Invertir en bolsa europea es hacerlo con un mayor margen de seguridad a precios mucho más razonables que la bolsa americana, lo cual debería ser tampoco garantía, porque garantías en la vida pocas hay, ya sabemos que son los impuestos y la muerte, pero bueno, dar cierta seguridad de que las compras a día de hoy de bolsa europea son una mejor inversión que en bolsa americana. Dicho sea eso, es el mantra que llevamos repitiendo los inversores en los últimos 10 años. Pero yo creo que sí que estamos llegando a un entorno que eso va a cambiar por un poco cierto cambio de mentalidad y porque volvemos a un mundo con unos tipos más normalizados, que es algo que ha penalizado a la economía europea y al tipo de empresas que hay en Europa que son más tradicionales. Ya sabemos que por el tema de valoración, Estados Unidos tiene un sesgo más growth, más tecnológico. Los tipos tan bajos han hecho que esas compañías lleguen a múltiplos excesivos y en cambio Europa está muy penalizado. La economía europea, pese a la mala autovisión que tenemos los europeos, sigue siendo competitiva en muchos aspectos y yo creo que hay oportunidades. Una última cuestión, Miguel. Hay una cosa del análisis previo que me gustaba mucho cuando has puesto el foco en las tecnológicas. Decías, bueno, es que han pasado de ser la niña bonita a estar totalmente vilipendiadas. También tenemos que tener en cuenta que es uno de los sectores que quizás en el corto plazo más ha podido sufrir pues este ciclo de subida de tipos de interés en el que nos estamos viendo envueltos en estos momentos. Ya sé que has dicho que en contra de tu religión hacer vaticinios a corto plazo, así que no lo voy a situar esta cuestión tanto en el corto plazo, pero podríamos ver un renacer de ese atractivo tecnológico, no sé hasta qué punto en los mismos términos que, pues, como vimos en una situación excepcional como la pandemia, pero una vez ya se haya suavizado y tengamos este entorno algo más normalizado, volveremos a ver ese atractivo, esa apetencia creciente por esta tecnología. Por generar una diferencia respecto a la pandemia y a la burbuja de los .com, la realidad es que a día de hoy las compañías tecnológicas, digo, frente a la burbuja de las .com, son una realidad que es una máquina de generar beneficios. Gran parte de los beneficios de la bolsa americana vienen de ellas. Eso no nos lo debemos olvidar. Es decir, son una realidad. Otra cosa es que, uniéndolo al tema que mencionábamos de la pandemia, es que la pandemia, en un mundo donde no había crecimiento, el único crecimiento certero eran esas compañías, lo que las llevó a valoraciones completamente insostenibles. Nosotros ahí no estábamos. La verdad que el mundo les ha castigado y empiezan a estar en precios, no están baratas, pero empiezan a estar a precios razonables. Y cuando las cosas empiezan a estar razonables, no es malo empezar a picar. No quiero decir que pueda haber una oportunidad mejor, pero desde luego no nos debemos olvidar
que Apple sigue vendiendo teléfonos a punta pala, todo el mundo tiene Facebook y demás, y es una realidad, ¿no? Entonces, sí que me parece un buen momento, por lo menos para empezar a mirarlo, sobre todo cuando el resto de gente no mira, ¿no? Eso yo creo que es bueno. Cuando la gente habla mal de algo, empieza a mirarlo porque la moda volverá. Pues nosotros nos quedamos con estas claves. Miguel Roqueiro, director general en Acacia Inversión, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Un placer. Y con estas claves nosotros ya nos vamos adentrando en ese cierre de